Un placer para mí participar. Y bueno, vamos a empezar con la sesión. Está enfocada a la aplicación de técnicas estadísticas para predecir comportamientos, para buscar patrones en los datos que te ayuden a predecir pues, cualquier circunstancia o necesidad que tengas pues, en tu empresa, básicamente, que es donde lo queremos enfocar, ¿no? Dentro del máster de Big Data and Business Intelligence es una parte que se pasa por encima, ¿vale? Nos centramos más en el tema de la visualización de la información, cómo explotar el análisis de la información de manera visual para tomar decisiones, básicamente porque la gran cantidad de usuarios o de personas que se apuntan al máster, pues tienen conocimientos básicos, ¿vale? Y no podemos profundizar en técnicas estadísticas, matemáticas avanzadas. Sin embargo, quería destacar en esta sesión unas cuantas herramientas muy interesantes que facilitan el uso de esta metodología de manera bastante importante. Una de ellas, presentaré también, será Before de la cual formo parte, ¿vale? Pero la idea es que no vayamos solo a herramientas de visualización de datos como Power BI, Tableau, Qlik, etcétera, sino que podamos ya usar otro tipo de herramientas más avanzadas de manera muy fácil, sin necesidad de tener conocimientos avanzados en matemáticas, ni en estadística, ni en informática. Simplemente con tener un conocimiento de analista de datos, ¿vale? Sería suficiente para poder explotar también este tipo de herramientas. Son herramientas que hasta ahora en el máster no se han introducido mucho, pero que en esta próxima edición nuestra idea es incorporarlas y hacer alguna práctica con ellas pues, para que los usuarios se vayan acostumbrando. Quería empezar la charla resaltando un poco la manera habitual de trabajar dentro de lo que es un proceso, un flujo de proceso de construir un modelo predictivo, ¿vale? Se trata de entender el problema de negocio que queremos resolver, empieza por ese punto, y a partir de ahí lo más importante es recabar datos de calidad, y saber aplicar aquellos algoritmos que sirvan para poder solucionar ese problema de negocio que te has planteado. ¿De acuerdo? Parece algo sencillo, pero es bastante trabajoso. Sobre todo la extracción de la información, ¿vale? Y su validación en cuanto a que si es información que aporta valor de negocio, que aporta valor al negocio, a la resolución del problema, que tiene la calidad suficiente como para que las conclusiones que obtengamos nos permitan tomar decisiones que mejoren o que solucionen dicho problema, ¿de acuerdo? Entonces, este flujo, que en la actualidad es muy manual, ¿vale? Tenemos bases de datos, tenemos ficheros externos, podemos buscar datos en la web, ¿vale? Y extraerlos, etcétera, etcétera. Luego, una vez tenemos esa información, lo que haríamos es, con metodología estadística, pues empezar a transformar los datos, a aplicar técnicas estadísticas, modelos avanzados de datos, ¿vale? Modelos predictivos. Y una vez tenemos un modelo que consideramos, o varios que consideramos que pueden resolver dicho problema, que nos sentimos a gusto con ellos, los validamos, los testeamos y, sobre todo, lo validamos con el modelo de negocio. De tal manera que veamos si realmente nos ayudan a resolver los problemas. ¿De acuerdo? Una vez este modelo lo tenemos consensuado, validado y ya testeado, pues lo vamos a poner en producción, lo vamos a implementar, ¿vale? De tal manera que nos ayude a tomar decisiones. Y este proceso tiene que ser continuo en el tiempo, es decir, continuamente que está revisando los datos, continuamente que está revisando que las predicciones siguen siendo ajustadas a la realidad, que el modelo sigue resolviendo el problema de negocio que nos habíamos planteado, porque los negocios evolucionan muy rápido, ¿vale? Y por lo tanto, un modelo estadístico que predice bien hoy, a lo mejor dentro de 6 meses no se ajusta perfectamente o no predice tan bien como o como lo habíamos construido en su momento, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacer modificaciones, etc. Bueno, esa es la idea hasta hoy de cómo funciona, hasta hoy no, la que se ha venido toda la vida utilizando, ¿vale? Con mejores herramientas, con peores herramientas, más manual, un poquito más automatizado,
¿vale? Y es lo que vamos a intentar automatizar al máximo, ¿vale? Para reducir sobre todo el tiempo de elaboración de este tipo de proyectos, ¿vale? A la mínima expresión. Normalmente cuando construyes este tipo de modelos al final acabas con un único modelo, o pruebas 2 o 3 modelos, suelen ser muchos procesos de consultoría y al final es un tiempo de desarrollo a lo mejor de 2, 3, 4, 5, 6 meses de trabajo, ¿vale? Vamos a ver herramientas que lo van a hacer en minutos. Esa es la idea, ¿vale? Y lo vamos a explicar un poquito más adelante, con la siguiente transparencia, el porqué. Las ventajas y desventajas de la metodología tradicional y de los nuevos sistemas informáticos y programas que te ayudan a resolver este tipo de problemas. Una transparencia muy clara de dónde van a día de hoy o dónde se están implementando la gran mayoría de herramientas de Machine Learning, de Data Mining, de análisis avanzado de datos, o le llamamos a inteligencia artificial, etc. Esta diapositiva es muy clara. Cuando hablamos de arriba del todo, veis que pone Machine Learning, Deep Learning, Predictive Analytics. Bueno, ahí estamos hablando básicamente de la mayoría de los modelos predictivos de clasificación de redes neuronales que se implementan para resolver problemas de negocio habituales, ¿vale? Predecir la demanda de tus productos para los próximos días, semanas, meses, predecir si una persona puede tener una enfermedad u otra, es decir, puede padecer cáncer, por ejemplo, de pulmón o no, predecir el riesgo de impago de un cliente para una entidad financiera o el riesgo de siniestralidad para una aseguradora, etcétera. Eso suele ser lo habitual. Sin embargo, esa línea morada de arriba, Machine Learning, se integra en todas las líneas que estáis viendo a continuación. ¿Qué quiero decir? Que el procesamiento del lenguaje natural, al final, se basa en algoritmos de Machine Learning y de Deep Learning, pues para predecir, por ejemplo, cuando estás escribiendo un texto o en un buscador, cuál es la siguiente palabra que te va a aparecer, ¿vale? O para traducir un texto, etcétera, etcétera. O para hacer un análisis de sentimientos en base a las redes sociales, ¿de acuerdo? Se trata de estructurar los datos que suelen ser tipo texto, de tal manera que luego con algoritmos de Deep Learning o Machine Learning consigas predecir cuál es la siguiente palabra, cómo se traduce esta palabra o cómo se clasifica ciertas palabras en base a sentimientos, por ejemplo. Lo mismo ocurre en lugar del procesamiento de lenguaje natural, que está más enfocado a texto, todo lo que tenga que ver con speech o con el sonido, ¿vale? Cómo poder transformar el sonido, ¿vale? Ya sea hablado, musical, etcétera, en datos que permiten a través de técnicas estadísticas avanzadas, análisis avanzado de datos, sobre todo con redes neuronales profundas, pues traducir, ¿vale? De una conversación hablada a tipo texto, a escribir esa conversación, por ejemplo, para luego traducirla a otro idioma e incluso volver a pasarla del tipo texto a sonido, ¿vale? O voz. Por lo tanto, ese tipo de herramientas se están empezando a utilizar muchísimo. Estas son todas las que están relacionadas con la inteligencia artificial, que estamos ya bastante al día, lo escuchamos en todos los lugares, ¿vale? Lo mismo cuando hablamos de la última parte, la de visión, ¿vale? El reconocimiento de imágenes, eh, también ahora muchos bancos se está poniendo muy de moda ya, casi todas las entidades financieras por aquí, por lo menos aquí en España, están empezando todas a abrir sus aplicaciones para el reconocimiento facial de la persona y que simplemente a través de datos biométricos y de algoritmos matemáticos puedan reconocerte y activar, por ejemplo, a través de una aplicación móvil, la posibilidad de que hagas transferencias, pidas un crédito o cualquier otra operación bancaria a través del reconocimiento facial o de la huella dactilar, ¿vale? Entonces, ese tipo de soluciones de inteligencia artificial, todo depende de algoritmos matemáticos. Están totalmente automatizados, ¿de acuerdo? Que no se basan en el proceso anterior, sino que el proceso anterior lo automatizan a la máxima expresión para dar solución de manera rápida y fiable a este tipo de soluciones, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, pues todo este tipo de soluciones obviamente
también influyen en el tema de robótica, de sistemas expertos o de optimización o planificación de sistemas productivos en las empresas, ¿de acuerdo? Dentro de para resolver este tipo de soluciones, ¿vale? O de problemas que te encuentras, como hemos dicho, se basa mucho en este tipo de algoritmos avanzados de datos, ¿de acuerdo? Existen varias herramientas, hay muchas, pero sobre todo hay dos muy potentes que voy a comentar ahora que te ayudan a implementar de manera fácil, ¿vale? Soluciones de este tipo, ¿de acuerdo? Por supuesto, cuando estamos hablando de empresas que tienen una aplicación de reconocimiento de imágenes, son empresas de startup única y exclusivamente que se focalizan en ese tipo de algoritmo matemático para resolver ese tipo de problemas y dar un servicio a diferentes clientes, ¿de acuerdo? Las herramientas que vamos a ver es un poco cómo explotar esas herramientas para uso habitual en empresas, ¿de acuerdo? No para realizar un trabajo muy concreto en un ámbito muy concreto. Normalmente ahí lo que se suele es programar desde cero las herramientas con muchos algoritmos en diferentes lenguajes de programación, Java, Python, R, dependiendo de la empresa y de la elección que tome en cuanto a su arquitectura tecnológica, ¿de acuerdo? Pero sí que los siguientes algoritmos, soluciones, van a ayudar un poco a estos aspectos a empresas normales, que la idea es utilizar estas herramientas en pymes, ¿de acuerdo? Esta es una herramienta que se ve en el máster, que la explicamos, es muy potente, es visual y tiene, la pongo aquí no solo porque la utilizamos en el máster, sino porque también tiene una parte muy potente gratuita, ¿vale? Que cualquiera puede utilizar y puede implantar en su empresa. Te permite desde crear el flujo de trabajo para resolver un problema de negocio, como hemos estado comentando, hasta automatizarlo, ¿vale? No es tan sencillo, tienes que tener conocimientos avanzados de matemáticas o estadística, ¿vale? No es la plataforma fácil de usar, ¿de acuerdo? Pero es muy interesante, sobre todo para aquellos que tienen conocimientos matemáticos o estadísticos y quieren una herramienta que les no solo les dé el resultado final, sino que les dé toda la información de los modelos que se utilizan, de todos los diferentes parámetros que intervienen en los modelos y los resultados de los mismos para interpretar, pues bueno, diferentes situaciones dentro de lo que es un proceso analítico, como hemos comentado anteriormente, ¿de acuerdo? Es una herramienta, como he dicho, con bastante potencial. Otra herramienta muy potente es H2.ai, ¿de acuerdo? Es una herramienta que tiene una versión gratuita, pero la versión gratuita son librerías desarrolladas en Python y en R, de acuerdo a las que te conectas, por lo tanto toda la versión gratuita de uso de sus herramientas, que son algoritmos básicamente, dependen de que tengas conocimientos en programación en Python o R. ¿De acuerdo? Pues tiene sus limitaciones. Si vais a la herramienta visual, como la que estáis viendo aquí, la suelen utilizar grandes empresas, podéis entrar en su página web, es muy potente y facilita mucho el trabajo, fácil de usar, pero bueno, también ya no es gratuita y tiene precios relativamente altos, ¿de acuerdo? Pero para aquellos que se sientan cómodos con la programación, que les guste ese entorno, tienen una librería muy potente donde se integran diferentes algoritmos de Machine Learning y Deep Learning para resolver problemas de negocio habituales que te puedes encontrar en cualquier empresa, como los que hemos comentado, algunos de los ejemplos que he comentado anteriormente. Te da muchísima información, ¿vale? También, por lo tanto, si además tienes conocimientos avanzados en estadística, pues te va a aportar información para un estadístico matemático suficiente. Y para una persona que no tenga esos conocimientos, bueno, pues ese tipo de información adicional que le presenta, pues solo tiene que obviarla, si no la entiende no importa. Realmente son herramientas que ejecutan muchos algoritmos a la vez y dan muy buenos resultados. Por lo tanto, al final se tiene que fiar un poco de la solución que ofrecen, ¿de acuerdo? Otra herramienta muy potente es DataRobot, ¿vale?
igual que la anterior, en este caso no tiene librerías gratuitas, es una herramienta totalmente de pago, tiene su versión libre de 15 días, creo, y luego es una herramienta que también utiliza grandes empresas, ejecuta muchos algoritmos, te da los resultados de todos ellos y te dice cuál de ellos es el que mejor se ajusta y el que tienes que utilizar, ¿de acuerdo? También te da información suficiente sobre el proceso de elaboración de los modelos y de los resultados que salen para que personas con conocimiento y sin conocimiento puedan interpretar los resultados, ¿de acuerdo? Y otra herramienta, y esta es, por ejemplo, la que nosotros, ahora la enseñaré un poquito, promovemos, y las otras dos herramientas son de empresas americanas, una empresa estadounidense, y H2I sale de investigadores del MIT, si no recuerdo mal. Esta empresa, Before-Cars, somos una empresa pequeñita aquí en España, pero con una idea similar. Al final, lo que se trata es de implementar diferentes algoritmos para resolver problemas de negocio, ¿vale? Entonces, al igual que DataRobot y H2O, el funcionamiento es similar. Cargas los datos, ejecutas, dependiendo de la solución, diferentes algoritmos. En una solución pueden haber 20 algoritmos, en otra pueden haber 25, en otra hay 7, ¿vale? Dependiendo de la solución. Y el modelo selecciona aquel que ajusta mejor a los datos, que tiene menor error predictivo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto es el que ofrece al cliente. Es una herramienta todavía más sencilla que las dos anteriores en el sentido de que da la información justa, más justa. La idea es que el analista, la persona que va a utilizar la información, que la gran mayoría de personas no tienen conocimiento en las pymes, esta va todavía más enfocada a pymes, no va enfocada a grandes empresas. La de H2O o DataRobot la suelen utilizar grandes empresas. La idea de esta es porque las pymes puedan utilizar una herramienta y no tengan que depender de contratar consultoría con grandes presupuestos cuando no tienen el suficiente presupuesto para abordar esos desarrollos en consultoría, y ni tampoco ni siquiera para comprar herramientas que suelen ser bastante caras y que le ayuden a resolver este problema. Entonces la idea es que el usuario interactúe lo mínimo posible con este tipo de herramientas para que se basan en cargo los datos, ejecuto los modelos, obtengo las predicciones, veo si se ajustan bien a mis datos, si los resultados predictivos que dan son potentes, y si es así, pues lo implanto, los utilizo para tomar decisiones en mi empresa. ¿De acuerdo? Esa es la filosofía que hay detrás. Similar, ya digo, a la de H2O y a DataRobot, pero mucho más modesto. Enseño esta herramienta porque es mucho más fácil de utilizar que las anteriores, porque no hay que tener la versión de pago de H2O o de DataRobot visual, ¿vale? En este caso también es, al tenerla en propiedad, al ser un desarrollo nuestro, pues la podemos ver y enseñar aquí sin ningún problema. También tiene una versión de un mes gratuita y luego para aquellas personas que quieran utilizarla es bastante sencilla y a precios bastante razonables, ¿vale? Vamos a ver a qué me refiero y las ventajas e inconvenientes de este tipo de aplicaciones. ¿Cuál es la ventaja principal? Y es lo que os he comentado antes, es básicamente que para personas, para empresas que no tienen grandes presupuestos, pueden adquirir una herramienta de estas, y personal que sin conocimientos avanzados de informática o de análisis avanzado de datos, pero que tiene interés por la analítica de negocio, puedan utilizar este tipo de herramientas para implementar modelos matemáticos predictivos. Independientemente de que luego tú uses tu herramienta Power BI, ¿vale? O Tableau o Clip para representar los datos. Son totalmente diferentes las herramientas. Esta es una herramienta que te da, en base a las características, por ejemplo, de tus clientes, la predicción de abandono de un cliente, que luego tú incorporarás en tus cuadros de mando corporativos en Power BI y en Clip para que la alta dirección tome las decisiones correspondientes, ¿no? Hay que saber diferenciarlas. Este tipo de herramientas, para limitar el uso de lo que habíamos dicho, de la consultoría, de esos procesos largos de entender el negocio, extraer datos, transformarlos, cargar, construir algoritmos,
y al final implementarlos. Esta herramienta, igual que H2O o DataRobot, lo que te permite es, a través de la herramienta visual o de una API que tiene, es poder ejecutar en base a los datos que tú le cargues, que eso sí que tienes que tener unos ciertos conocimientos, y eso siempre tiene que tener un lista. Tiene que tener conocimientos de cómo estructurar los datos y cómo cargarlos. También hay manuales de ayuda en todas las herramientas que te ayudan a saber cómo tienes que hacerlo. ¿Vale? Eso te va a facilitar luego el poder ejecutar diferentes algoritmos, ¿vale? Ya, como he dicho, hay soluciones con 20 algoritmos, con 25, de los cuales normalmente alguno suele funcionar bien. Por lo tanto, no tienes que hacer un proceso de investigación de 3 o 4 meses hasta que encuentres un algoritmo que funciona bien, sino que ejecutas este tipo de procesos automáticos y te van a encontrar un algoritmo que funciona bien. Seguramente si hicieras un proceso de consultoría, ese algoritmo que has hecho, que has tardado 3 o 4 meses en desarrollar, va a ser mejor que lo que te den este tipo de herramientas. ¿Vale? Pero habrás tardado 3 o 4 meses, mientras que este tipo de herramientas te dan una solución factible y buena en minutos. Esa es la diferencia y es lo que la empresa tiene que valorar. Quiero algo personalizado, totalmente personalizado, un modelo que se ajuste perfectamente a mis datos, que me prediga lo máximo que pueda a pesar de que tiene un elevado coste, o prefiero algo que me ayude a tomar decisiones rápidas, que me solvente el problema, que me prediga adecuadamente y con un nivel adecuado en el que yo me sienta cómodo para tomar decisiones, pues herramientas como DataRobot, herramientas como H2O son ideales, ¿de acuerdo? No tienes que basarte en desarrollos de consultoría que son costosos y que llevan mucho tiempo. Además, este tipo de herramientas, como esta y las otras, automatizan todo el proceso. Y otra ventaja que tienen es que conforme vas incorporando datos nuevos, los modelos se van reestimando. Y esto es la automatización que hablamos, o lo que oís por ahí de automatización, machine learning, AutoML, etc. ¿Por qué? Y es en la que se basa en la gran mayoría de algoritmos que hemos comentado para traducir, para que un coche autónomo aprenda a conducir solo, ¿vale? Están constantemente retroalimentándose con nuevos datos, lo que le ayuda a reestimar los modelos constantemente e ir mejorando sus predicciones. Eso también lo hacen esta herramienta como las otras. Cada vez que tienes nueva información se va incorporando y los modelos se van reajustando en base a la periodicidad que tú le digas. Pues este tipo de soluciones son las que se están saliendo cada vez más. Cada vez hay más empresas que las realizan o personalizadas para una empresa directamente con algoritmos personalizados pero automatizados, ¿vale? De consultoría o con herramientas de este tipo que promovemos. Está nosotros aquí en España, DataRobot, H2O y otras muchas muy conocidas internacionalmente pues, en otros países, ¿de acuerdo? Pues para que veáis un poco a lo que me refiero. Esto es sencilla como darle a un nuevo proyecto, seleccionar una solución, ahí dependiendo de las soluciones tienes unos modelos u otros, pincharías aquí, imagínate que cargar un archivo Excel, pues este mismo archivo. Podemos conectar una base de datos, podemos cargar podemos cargar una página URL, podemos coger datos internos, es decir, y te puedes conectar a cualquier base de datos, Postgres, MySQL, Oracle, etc. Pues aquí se crea un proyecto que te va a ayudar, en este caso, a predecir, por ejemplo, son series temporales que te ayudan a predecir qué va a ocurrir en los próximos días, meses, horas, dependiendo, por ejemplo. Este modelo ya tenemos calculado comete un 2,8% de error en la predicción, ¿vale? De pasajeros en una línea aérea, ¿vale? De manera diaria, por ejemplo. No quería enseñaros esto, que quería cargar el que he cargado, el parecido, para que lo vierais ejecutar. Lo que pasa es que he ido al que ya tenía cargado, ¿vale? Pero es tan rápido como venir aquí, tienes diferentes pantallas con información de los datos que has cargado
Y si le das, por ejemplo, a calcular la predicción para el número de pasajeros diarios que tiene una compañía aérea, ¿vale? Es un proceso que está ejecutando ahora 20 modelos diferentes de series temporales y que te da una predicción de error del 2,8, ¿vale? Este modelo lo implementas, puedes exportar toda la información, conectarte a la API para predecir nuevos datos que te vayan entrando cada hora, cada día, etcétera. Y hay diferentes modelos, ¿vale? No tiene límite de registros, aquí hay 34.000, puedes meter 1.000.000 de registros, dependiendo del tipo de plan que tengas. Otro proyecto, pues, por ejemplo, de segmentación, clasificación, aquí tienes diferentes información sobre los datos que cargas, pero al final lo que a ti te interesa es ir al modelo y ejecutarlo. En base a este proyecto ya está ejecutado, agrupa y en base a toda esta información de las agrupaciones que crea y las características que más influyen en la agrupación, que están aquí, son exportables. Y además, si tú necesitas clasificar nuevos clientes que te están entrando en una categoría, porque dependiendo de la clasificación de esos clientes vas a tomar decisiones de marketing o no, puedes tener unos clientes VIP con unas condiciones muy concretas que te interesa hacerle venta cruzada de diferentes productos y le vas a hacer unas campañas muy concretas, tendrás clientes que no te importarán incluso si se dan de baja y no tomarán ninguna acción. Ese tipo de clasificación son este tipo de modelos, con lo cual al final lo que te interesa es cargar los datos, ejecutarlos, ver qué variables son las que influyen y por qué y cómo se agrupan y se clasifican a tus clientes. Toda esa información la tienes exportable. Otro tipo de modelos son modelos de clasificación o predicción, ¿vale? Como he comentado, pues clasificar o predecir si una persona tiene una alta probabilidad de tener cáncer o no en base a diferentes datos clínicos que tienes sobre los mismos, o qué paciente, por ejemplo, en base a análisis de radiografías, puede tener hoy en día una enfermedad como la del COVID-19, ¿vale? Eso también se están haciendo, hay varias compañías que se dedican única y exclusivamente a realizar ese tipo de modelos basados en imágenes que detectan en base a radiografías torácicas si una persona tiene neumonía, tiene un simple resfriado, tiene COVID-19, etcétera, ¿no? Entonces ayudan mucho ese tipo de modelos a predecir si un paciente puede tener una enfermedad o no. O, como he dicho antes, si un cliente tiene un riesgo alto de impago cuando va a pedir un crédito a un banco. Ese tipo de modelos, por ejemplo, se implementarían a través de este tipo de solución. También hay soluciones de optimización, optimizar una planificación productiva, ¿vale? Para realizarla en el menor tiempo posible, utilizando el material justo sin tener que utilizar o tener un sobrante alto, etcétera. Entonces, hay diferentes soluciones para resolver diferentes problemas de negocio, aparte de desarrollo personalizado. Esta herramienta la enseñaremos en el máster, el próximo máster que vamos a tener. Daremos acceso gratuito a los alumnos para que la puedan usar y explotar y vean cómo funciona este tipo de algoritmos. También utilizaremos NIME. Como he dicho, es una herramienta muy potente. Ahora bien, ahí sí que hace falta tener análisis y conocimientos avanzados de datos, es decir, tiene que ser estadístico, matemático, para interpretar y entender mucho de lo que se hace con ella, ¿de acuerdo? Pero bueno, se dará un vistazo también en la misma. Y también profundizaremos muy mucho en herramientas de visualización de datos, ¿vale? Herramientas sobre todo que son las que más valor aportan a los alumnos del máster, eso también es cierto, que son las típicas Power BI, Click o Tableau. Entonces, el máster en ese sentido, por lo menos el módulo que imparto yo, intento que sea lo más práctico posible y 2 de los 4 temas suelen tener una aplicación bastante práctica. Bueno, hasta aquí mi intervención. Un poco quería mostraros que hay herramientas muy automatizadas, unas más simples, otras más sofisticadas, como he dicho, DataRobot, H2I, son estupendas. También tienes que tener los conocimientos avanzados en informática para utilizar la versión gratuita, o suelen ser más caras, eso también es cierto, pero automatizan todo el proceso y hoy en día cualquier empresa puede hacer uso de las mismas sin tener personal cualificado
o que entienda de metodologías avanzadas de datos para explotar este tipo de soluciones. Cualquier duda estoy a vuestra disposición. Espero que me habéis escuchado y entendido perfectamente y bueno, y sin nada más, dar por terminado un poco la... Bueno, había compartido la pantalla, la he dejado de compartir, tenía la presentación a media, la pongo, termino un poquito antes de terminar, quería hacer hincapié. Bueno, aquí es cómo funciona esto de automatización. Estos son ejemplos reales con clientes, ¿vale? Al utilizar modelos predictivos y no utilizarlos, ¿vale? Para mejorar, por ejemplo, la predicción de llamadas a un call center para optimizar la asignación de personal. Antes lo hacían de manera manual, pero con una persona estadística que sabía hacer los cálculos y cometía un error de predicción del 18, con modelos de series temporales se reducía al 3%, y un tiempo de media de una jornada entera a 5 minutos que terminaban de ejecutar todos los modelos para las distintas series, ¿no? Esto permitía a la empresa pues, agilizar los tiempos de manera brutal, además de disminuir el error que cometían muchísimo, ¿vale? Lo cual le permitía asignar el personal adecuado en los momentos adecuados del call center donde más llamadas tienen o donde menos llamadas tienen, pues disminuir el personal que se asignaba a esos horarios de tal manera de que fueran todavía más productivos, ¿vale? Y optimizaran y disminuyeran costes en ese sentido. Mis datos de contacto si tenéis cualquier duda sobre el máster, sobre cualquiera de las herramientas que hemos visto aquí o me queréis preguntar o consultar, los tenéis aquí disponibles. Y sin nada más que agradecer, bueno, a Eric otra vez que me haya hecho partícipe de esta sesión para dar a conocer un poco más lo que vamos a ver en el próximo módulo del máster de Big Data en Business Intelligence de ADIC. Muchas gracias y ahora sí doy por concluida Muchas gracias. la sesión de hoy.